Hoy es muy buenas noches a todos. 1 de junio, la última clase del pequeño curso de economía. Hoy es día miércoles y tenemos como último tema el último factor de creación de riqueza llamado empresarialidad. Vamos a conectar la información de la clase. Básicamente, como ustedes ven ahí, en nuestro documento estamos haciendo es una conexión con los otros 3 factores que son recursos naturales, mano de obra y capital, ¿no? Y el cuarto, que es el factor empresarial. Todos estos 4 factores agrupados lo comanda, lo dirige, lo administra, lo racionaliza el empresario a través de una serie de talentos que posee. El primero de todos es el factor descubrimiento. Como dice el profesor Kirchner, ¿no? ¿Qué cosa es empresarialidad? Es el estado de alerta al descubrimiento de nuevas oportunidades y actúa en consecuencia para aprovechar. Entonces, lo que tenemos hoy es que es un sujeto, un individuo, que a diferencia de otros, tiene sus 5 sentidos puestos en el mercado. Y esos 5 sentidos que están puestos en el mercado le permite crear una información que antes no existía. ¿Y cuál es esa información que antes no existía? El darse cuenta que hay oportunidades de ganancia que otros no lo han advertido y que por eso actúan. Y no es solamente un sujeto que tiene el plan de negocio en la cabeza, sino que actúa, que ese es algo importante en este elemento empresarial. La acción humana de tipo empresarial es la coordinadora de todos los 2 mercados que hemos visto anteriormente. El mercado factorial con el mercado de bienes. Él está al medio y es como un árbitro. Él va al mercado, pregunta cuánto está, lo compra, dependiendo de la calidad, la cantidad y el precio, y luego lo transforma y lo revende en el mercado de la riqueza donde están los consumidores finales. Entonces, es el empresario árbitro que va finalmente a tener su recompensa económica. Ellos son los responsables, ¿no? Peor que una huelga de trabajadores es la de los empresarios. El día que hagan huelga los empresarios, ese día se detiene el mundo. Porque no habría agua, ni luz, ni teléfono, ni ropa, ni vestido, ni vivienda. No habría servicios médicos, no habría servicio educativo. Estaríamos prácticamente golpeados. En cambio, cuando hay huelga de trabajadores, prende las máquinas. Cuando hay huelga de transportistas, de mercaderías, traes de importación. Pero lo que no puedes reemplazar es quién se dedica a la maquinaria de la producción. Reemplazar ese jefe, digamos así, el capitán del barco, no habría dirección en las decisiones económicas para comprar los bienes y servicios. A ver, vamos a escuchar la participación de Samir. A ver, Samir, te escuchamos. Profe, sí, buenas noches. Buenas noches. Entonces, eso significaría que eso rompe fatalmente con ese argumento de los socialistas que siempre mandan a los trabajadores a hacer marcha, a hacer huelga, porque según ellos, si los trabajadores hacen marcha, los empresarios ya no tienen plata, pero eso al parecer resulta ser mentira, entonces. Y usan la fuerza porque les han enseñado a bloquear, a impedir que entren otros y principalmente pues no habría posibilidad de hacerse oír si solamente ellos pacíficamente hacen su huelga. Usan la fuerza, sobre todo en las fábricas grandes, ¿no? Donde no dejan pasar los camiones que entran y salen con la mercadería. Entonces, la provisión de los artículos, productos, etcétera, se ven bloqueados. Y entonces se siente la escasez, ¿no? Cuando hay huelga de transportistas y se siente la escasez, igual de las fábricas impiden que salga la mercadería.
Es una táctica, digamos, que tienen los sindicalistas de obligar a la parte del empleador a doblar su brazo, a ceder posiciones para que converse con ellos. Porque ellos, si hubiese mercado libre, podrían reemplazarlo por máquinas o por contratación de gente nueva y harían su reemplazo de manera inmediata, ¿no? Entonces hay leyes laborales que protegen de esa manera a los trabajadores, ¿no? No lo pueden sustituir en una huelga, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de empresarialidad, hay que hacer una distinción de dos tipos de empresarialidad. Hay una empresarialidad coordinadora de mercados y hay una empresarialidad coordinadora dentro de la empresa. Y la que hemos hablado en la teoría de la función empresarial era de los dos mercados, del mercado factorial con el mercado de bienes. En esta empresarialidad que vamos a referirnos principalmente es la empresarialidad dentro de la empresa. Es decir, el empresario coordinador de estos dos mercados necesita de los 4 factores de la producción, incluyendo el de la gestión empresarial. Y ahí se necesita gente con talento empresarial. Porque la organización económica es también una serie de condiciones de mercado. El trabajador tiene capacidades, talento, experiencia, conocimientos. Y lo que hace el gestor de la empresa es articularlos. Es decir, buscar procesos, buscar métodos, buscar rutinas que se acoplen a las necesidades de la empresa. Esa persona articuladora es el empresario dentro de la empresa, es decir, el administrador de la empresa, los gerentes centrales, el gerente de línea, y ahí va bajando el escalafón hasta que ya llega a la parte operativa. Es decir, nosotros en economía visualizamos, lo voy a poner acá con una pequeña gráfica, es como un triángulo. En la punta del triángulo están los dueños y ellos ven la parte política. En la parte del medio es la parte gerencial, la que está ahorita hablando. Y en la parte de abajo de la empresa están los operativos, es decir, los trabajadores, sin decisión, sin capacidad de decidir sobre el futuro de la empresa. Entonces, el que me estoy refiriendo es este de acá, el del medio, el gestor. Este es el que debe tener un talento empresarial, porque lo que trata de hacer es articular los deseos de los dueños con la operatividad del negocio, o sea, hacerlo tangible. De aquí sale la producción, de aquí sale la distribución, de aquí sale los precios, de aquí sale los lugares donde se va a colocar la empresa, de ahí sale también los horarios, es decir, todas estas personas ejecutan los deseos de los dueños a través de los gerentes que son los que conocen el negocio desde el punto de vista estratégico. O sea, una cosa es la política, que es la de que está acá, donde trazan la misión, la visión del negocio. Otra cosa es lo estratégico, es decir, cómo plasmar la visión, misión del directivo. Y otra cosa es la táctica, que viene a ser la operación en el mercado de esa estrategia que se ha diseñado desde la gerencia. Eso es un talento que incluso se estudia para eso, ¿no? En las escuelas de negocios, más que enseñar a ser empresario, lo que te enseñan es a gestionar las unidades empresariales. Porque para ser empresario no se estudia. Uno se hace empresario al descubrir oportunidades. Eso lo dice el profesor Kirsten. Bien, entonces eso es para aclarar que hay un talento que el empresario, coordinador de los mercados de afuera de la empresa,
contrata a alguien que le gestione la unidad empresarial. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿De dónde salieron? ¿Dónde están? Son los que se llaman los CEOs. ¿Quiénes son estos? Los CEOs, los gerentes centrales, los gerentes, los directores ejecutivos, que son de la plana directriz, pero que bajan al llano a ejecutar lo que el directorio dice, director ejecutivo, que son los que van a articular el directorio con la parte operativa. Estos son un mercado bien reducido, o sea que ahí no todos son gerentes, son pocos gerentes que hay. Incluso la rotación de los gerentes en determinadas áreas de la economía, por ejemplo, a mí me hablaron de la minería. Los gerentes de empresas mineras son bastante solicitados. No hay muchos que conozcan la minería por dentro, o sea, dentro de la empresa. Entonces, para rotar a un gerente, o sea, cuando un gerente sale de una empresa minera y se recoloca en otra, es bien difícil que el que pierde el gerente por recolocación pueda obtener un gerente mejor incluso que el que ha tenido. ¿Por qué razón? Porque dentro de la minería existe pues minería de cobre, minería de oro, minería de zinc, minería de estaño, minería de hierro. Y dentro de las minerías, dentro de estas especializaciones, no es lo mismo sacar oro que sacar cobre. O sea, no es lo mismo sacar oro en Sudamérica que sacar oro en Sudáfrica. O sacar cobre en Australia no es lo mismo que sacar cobre en Chile. Los gerentes de cada continente en la minería conocen realidades diferentes que no precisamente puede hacerlo tan igual como uno del propio lugar donde nació. Entonces tiene que ser muy, pero muy entrenado, porque tiene que saber primero cómo funciona un negocio por dentro y después articularse con el gobierno, articularse con el entorno geográfico, con el entorno laboral, o sea, la idiosincrasia. Lo que ahora utilizan mucho es el multiculturalismo dentro de la empresa. Imagínense hasta eso, ¿no? O sea que entra también la cuestión de género ahí metido. O sea, cuando son grandes empresas se cuidan mucho de eso, ¿no? Porque tienen mucho dinero que corre ahí. Este tipo de gerentes de una minera es bien difícil que salga, porque sabe la empresa que si pierde a ese gerente va a ser bien difícil que lo reemplace y mantenga el dinamismo interno. Entonces, la recolocación, ¿sabe cuánto es? El equivalente a 4 sueldos el que se recoloca. Es decir, el que sale y entra, el que entra está recolocado con 4 veces más de lo que ganaba anteriormente. Fíjense el nivel de especialización y de talento que se requiere para ese tipo nada más de actividad económica, actividad productiva que menciona, la minería. Entonces, el mercado gerencial no es un mercado para las mayorías, es para una minoría, y ahí vienen las famosas agencias de recolocación, ¿no? Lo que se llaman los cazadores de talento, los headhunters, así le dicen los cazadores de cabezas, de talento, de gente que sabe de esto de los negocios, y cada vez que los van contratando, las empresas ganan. Porque con estas empresas especializadas consiguen recolocar a un gerente, el primer sueldo creo que el 40% va para la empresa, 60% para el gerente, porque el gerente mismo a veces ni siquiera puede tener más conocimiento que estas empresas de agencia que están buscando, ¿no? Porque los que hacen los gerentes, normalmente entre gerentes se conocen, ese es su entorno. Un gerente conversa con gerentes y es muy reducido su espacio porque conversa con gerentes de su propia industria, conoce gerentes que es de proveedores,
o sea, empresas que le proveen máquinas, equipos, sistemas, etc. Y su mundo está alrededor de los dos mercados que mencionamos. El mercado de la riqueza, o sea, los gerentes distribuidores de la riqueza, que vendría a ser mayorista y minorista, con esos gerentes podría hablar, y con los gerentes proveedores de los insumos, maquinaria, equipo, que también son los gerentes. O sea, su mundo es reducido a su industria. Entonces, cuando alguien pierde o alguien gana un puesto de gerencial, es bastante, digamos, eh, difícil que pueda encontrar las mismas condiciones del anterior. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que hace que sea tan atractivo el dedicarse a la gerencia, ¿no? Porque hay los mandos medios, que están entre los operativos, que se llaman jefe de sección, tienen la aspiración a subir a gerencia, ¿no? Pero la gerencia en realidad es como los puestos militares. Los generales, los comandantes, son decisiones políticas. O sea, ascender a alguien de un mando medio a ser mando principal viene de arriba. O sea, viene del directorio, de los dueños. El directorio está representado por los dueños de la empresa, que verifican si la persona con la que le va a confiar las riendas de la empresa está alineado a los objetivos tanto empresariales como culturalmente hablando. O sea, ¿por qué razón? Y ahí entra una teoría muy importante en economía que se llama la teoría del agente principal, así se llama. La economía, la teoría de agente principal significa que el gerente que se encuentra en la parte casi de arriba y que es el que mueve la empresa en las direcciones que corresponden, no siempre son los dueños. Eso es algo que debemos tener en cuenta. El gerente no siempre es el dueño. En empresas medianas y grandes, no me refiero al chiquito. El chiquito sí, eso sí son prácticamente el que mueve la empresa, es el dueño de la empresa, incluso hace varias tareas operativas cuando es chiquito. Pero cuando es mediano y grande, donde ya son 500 trabajadores, 1000 trabajadores, la labor que realiza un gerente es una labor que se hace sobre la base de activos y recursos que no han sido invertidos por el gerente. Y eso es muy sensible para el directorio, ¿no? Y esa teoría que les mencioné del agente principal reconoce la diferencia entre el gerente que viene de un directorio donde le delegan la ejecución de los recursos que tienen disponibles la empresa y con el gerente que viene de afuera o dentro de la empresa. ¿Y qué hace la teoría del agente principal? Que dice lo siguiente: un gerente que viene, o sea, que viene designado por el directorio para que ejecute el plan de la empresa para crecimiento, expansión, etcétera, tiene diferente comportamiento, diferentes incentivos que el gerente externo, el gerente que no aporta capital, que no es dueño de acciones, el gerente que por carrera sube, dada su cantidad de experiencia acumulada, y que eso tiene un desempeño diferente en ámbitos económicos. El primer gerente, el gerente dueño, no necesita de mayores incentivos que el gerente de carrera. El gerente que, dada su experiencia, sube de escalafón. O sea, de mando medio sube a mando principal. Este segundo es el que hay que trabajar más en el tema económico, en el tema de los incentivos. Y ahí entra la teoría del agente principal. ¿Qué es lo que se evalúa ahí en la gerencia principal? Lo que se evalúa son resultados, ¿no? Que en realidad lo que hay en relación a los resultados son las metas. Por ejemplo, cuando se toma decisiones métricas. O sea,
que un gerente, cuando entra a una empresa, tiene que vender su talento empresarial en términos de porcentajes de incremento de las ventas, porcentaje de incremento de la rentabilidad o montos comparativamente superiores a los montos anteriores. O sea, lo que vende un gerente no es horas, como lo hacen los empleados. Lo que vende el gerente es resultados. Vende avances, vende aumentos, o en sentido contrario, vende reducciones de costos, reducciones de tiempo para conseguir el mismo objetivo. Entonces, la negociación que hace el gerente articulador de mercados, el que creó el negocio, lo conceptualizó y ahora necesita de gestores empresariales para que su máquina funcione y cree los bienes y servicios, necesita el apoyo de gerentes con capacidad empresarial, de darse cuenta dónde están las oportunidades. Por ejemplo, el que está interesado en las ventas, ¿por qué se necesita talento empresarial en el de las ventas? Porque tiene que detectar dónde están aquellas fuerzas de venta, equipos de venta, que le va a permitir conseguir el objetivo de aumentar el ratio ventas sobre ingresos, por ejemplo, para decir que su equipo de ventas ha tenido una incidencia en los ingresos de la empresa. Porque recuerden que los ingresos también se dividen en áreas, ¿no? O sea, lo que contribuye ventas es una parte, lo que contribuye producción es otra parte, lo que contribuye marketing es una parte, o sea, todos contribuyen en la creación de valor, pero cuando se refiere a áreas específicas en ventas, tiene que demostrar que su incidencia, su contribución tiene métricas, tiene números, tiene porcentajes. Y eso es lo que tiene que vender un empresario de las ventas dentro de la empresa, o sea, un gerente de ventas de la empresa. Eso en cuanto a la contratación. O sea, ¿qué negocias tú con el emprendedor de una empresa, el que gestiona la empresa? Negocias metas a conseguir contra bonificaciones. Eso que para los empleados se llama sueldos y salarios, para los gerentes vendrían a ser utilidades, que creo que lo he puesto más abajo, utilidades. A ver, sí, acá está. Lo que ellos ofrecen, aparte de habilidades, conocimientos en áreas de gestión empresarial, etcétera, sino que ellos venden resultados, o sea, son metas por áreas, y finalmente no es el sueldo, los ingresos no, o sea, el sueldo no es lo importante aquí para los gerentes, sino es el reconocimiento de su gestión, y entran lo que se llaman las bonificaciones. Los gastos de representación, los seguros, negocian los seguros familiares, las vacaciones, los choferes, la gasolina, son elementos que se van agregando hasta hablar de lo que se llama la bonificación de éxito. Es decir, no es el sueldo lo que interesa, sino es cuánto va a participar de un porcentaje debido a un aumento de unas ventas logradas. Me pongo a pensar en lo siguiente. Imagínense las ventas de cobre de una gran empresa minera en el Perú. Las ventas no son mensualmente de 10.000, 15.000 soles, son varios millones de dólares. Puede ser hasta 10, 15, 20 millones de dólares mensual. Si entra un gerente y demuestra que bajo su liderazgo aumenta en 5% las ventas, imagínense el 5% de 10 millones, ¿no? 5% de 10 millones. 10% de 10 millones es 1 millón. Y 5% es medio millón. O sea, si él demuestra que bajo su liderazgo ha habido un incremento de las ventas de $500,000 de dólares,
Si tú le pagas como sueldo, como único reconocimiento, él va a decir, entonces, ¿para qué hago un esfuerzo en incrementar porcentualmente en 5% la venta? O sea, le hago ganar a la empresa $500,000 mensuales si voy a ganar lo mismo. Eso es lo que diría ¿quién? El segundo tipo de gerente. El que tiene carrera, el que tiene trayectoria en la empresa y que no es dueño. El dueño que tiene acciones y es a la vez gerente, por eso le dicen director gerente, él piensa distinto. Él no necesita de los incentivos para hacer crecer la empresa porque la empresa es parte suya y quiere el activo que se evalúe más, es decir, que el valor de la empresa crezca a través del tiempo. El segundo tipo de gerente es al que hay que estimularlo. Es decir, que ese $500,000 adicionales, producto de ese 5% de incremento bajo su liderazgo, debe ser reconocido con bonificaciones. Esos son los incentivos que la economía provee a los gestores empresariales para estimular que sean productivos las personas dentro de la empresa. Esa es la contribución que hace la economía a la administración. Es una teoría, se llama la teoría del agente principal. El agente vendría a ser el que está contratado por la empresa y el principal es el contratante. Entonces, las negociaciones entre el gerente y el dueño de la empresa es en términos cualitativos, es decir, qué viene a cambio de mi labor y negocia un sueldo base. Esos $10,000 normalmente reciben los gerentes aquí. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta cuánto recibe la señora Beatriz Merino en la Universidad César Vallejo, la cuestionada Universidad César Vallejo. Ella gana 125,000 soles mensuales. Ese es su sueldo base. Pero también tiene reconocimientos, bonificaciones sobre incrementos del número de estudiantes, la cantidad de papers inscritos en las revistas importantes científicas. Es decir, a ella le miden su gestión, porque es un rubro de educación, ¿no? Que tienen otras métricas diferentes a una de producción de bienes y servicios. Pero esas contrataciones de los, como le llamamos en fútbol, fichajes, son importantes para el éxito de la empresa. La negociación entonces es cualitativa en el sentido, ¿qué más viene con mi sueldo? Ah, viene seguro para mis hijos. ¿Qué más viene si yo trabajo para ustedes? ¿Me darían casa? ¿Me darían chofer, auto para desplazarme? ¿Dónde yo viviría? ¿En qué urbanización? ¿Está cerca, lejos? ¿No? En mis vacaciones, ¿cada cuánto tiempo va a tener vacaciones? Mi gasto de representación, ¿cuánto va a tener caja chica para mi gasto de representación? Por ejemplo, el presidente de Southern, la empresa minera más grande del Perú, en su gasto de representación es 1.000.000 de soles al año. Su gasto de representación, ¿eh? 1.000.000 de soles. O sea, como el señor viaja a diferentes partes del mundo, está acá en Lima, luego se va a Ecuador, porque es del Grupo México, se va a México, regresa y tienen avión privado, todo el tema. A veces tiene que viajar a la China para comprar volquetes, maquinarias. Entonces no se va a hospedar en un hotel de aparentemente 5 estrellas, se hospeda en los mejores sitios porque los negocios a veces es mucho la apariencia que deben manejar para hacer contratos, ¿no? Es como si tú te presentaras a una reunión de negocios con el más importante CEO de finanzas del mundo para pedir un crédito afuera para que traigas aquí y hagas crecer a tu empresa. Y tú dices, yo soy una de las empresas más grandes de mi país y facturo aproximadamente $200 millones. Y te presentas y tú, digamos, ¿dónde estás hospedando? Ah, me estoy hospedando en este hotel de 3 estrellas.
O sea, si vas a hacer negocio con alguien, no tienes que mostrar fortaleza tanto en lo económico, al decir cifras de tu empresa, como fortaleza de imagen empresarial. Es decir, estar hospedado en el mejor hotel de la ciudad, ¿no? Porque de eso se trata. Es decir, yo no voy a hacer negocio con alguien que dice ser, pero que en la práctica toma un taxi, ¿no? O cosas parecidas. Entonces, esos detalles son gastos de representación para gente importante que mueve mucho dinero, etcétera. Tiene que tener gastos aparentemente altos si quiere hacer una buena gestión. Bueno, eso se negocia también. Entonces, como verán, el tema gerencial es un mercado muy reducido, donde pocos conocen las especializaciones del negocio, porque una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser gerente. El gerente mira muchas cosas a la vez. No tiene horas, sino resultados, más todavía más estresante, ¿no? Porque tienes que conseguir resultados. Y no interesa en cuánto tiempo el tiempo sí, digamos, es importante, pero no es como el trabajador. Ya, a partir de las 3 ya todo el mundo está mirando a las 5, que es la hora de salida. O sea, ya las 2 últimas horas del día ya prácticamente están en bajada, como se dice, en bajada. O sea, el trabajador no está concentrado en su empresa, en donde trabaja, sino está concentrado en que se tiene que ir a su casa y está alistándose para irse. Eso sale en los estudios de psicología ocupacional. Las más horas más productivas en la oficina es entre las 10 y la 1 de la tarde. Así han determinado. Porque el que entra, no entra en caliente, ¿no? Entra, se siente y ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sino que va calentando en el camino, se va un ratito al kitchen, se prepara su café, va conversando con los colegas ahí en la oficina, ya a las 9 ya empieza a levantar papeles mientras va llegando las personas, pero sigue con el café, conversando, y prácticamente a las 10 ya entra en ritmo. Y de 10, 11, 12, 1, las 3 horas son las más productivas. Viene la hora de almuerzo, salen, regresan a las 2 y encima se toman café para no dormirse, y a partir de las 3 dicen, pero ¿y si a las 5 yo salgo? Entonces de las 3 a las 4 es hace tiempo. O sea, no están produciendo al máximo como era entre 10 y 1. Ese para que miren cómo es la psicología ocupacional, ¿no? Del empleado, del que trabaja por horas, que es diferente al ritmo del que hace las cosas. O sea, quiere las cosas ya y presiona al que está abajo. O sea, en las empresas grandes sufren de eso. Eso me lo han dicho gente que maneja grandes empresas. En México, por ejemplo, es más caótico que aquí. Aquí son medio flojones. En México es peor, me dice. En México realmente trabajan 11 de la mañana y ya a la 1 de la tarde ya están ya almorzando. O sea, toman un desayuno tarde y almuerzan temprano. Y después a las 2 de la tarde están haciendo tiempo hasta las 3, porque no trabajan. En México, ¿eh? Y a partir de las 3 hacia adelante ya empiezan a trabajar, pero como a las 4 salen, prácticamente es una hora de despedida. Fíjense cómo es. Empresas grandes, ¿eh? Son más burocráticas, peor esto. Entonces, la gerencia es un ejercicio profesional. Se especializan, es un mercado pequeño, donde el dueño negocia metas con los gerentes que van a ser contratados para la empresa, a cambio de, no un sueldo, sino de bonificaciones, representaciones, seguro médico, casa, auto, chofer, etc. Más aún si es que es uno de línea de carrera que no es necesariamente dueño. Tiene que mover por incentivos. Y si es que no hay limitaciones de entrada y salida de extranjeros, bien, ¿no? Pero a veces la legislación peruana aquí no permite que haya más del 20% de extranjeros en la planilla laboral. O sea, no puedes poner, de 10 trabajadores no puedes poner 3 extranjeros, porque te pasas de la cuota. Se parece un poco a lo que queríamos hacer con Mansuet. El ILE, el Instituto de Libre Empresa, quería contratarlo
para tenerlo bajo planilla. Pero la cantidad de personas que trabajábamos no justificaba que él fuera contratado, porque tenía que ser el 30%, menos del 30%, era el 20%, y éramos 3 los que trabajábamos. Si él entraba, se pasaba de la cuota. No lo podíamos contratar por la cuota que hay en la legislación peruana. Bien, entonces vamos a conectarnos ahora con esta diapositiva. Si quieren, me pueden preguntar sobre lo que acabo de hablar, si tienen preguntas. Vamos a hablar de la función empresarial. Esta función que, miren, la función empresarial para los dos tipos, ¿ah? Para el coordinador del mercado y para el coordinador dentro de la empresa, es que es una acción humana. O sea, no hay ninguna distinción entre los dos tipos de empresarios, ¿no? El empresario que coordina mercado y el empresario que coordina organización interna. Los dos son empresarios, porque lo que buscan ambos es modificar el presente. O sea, la situación actual no es una situación satisfactoria, porque la evolución misma de las necesidades, la evolución misma de los mercados es rotativa. O sea, se repite el ciclo. Hoy día no tienen hambre y mañana tienen hambre. En estos momentos tienen sueño y aplacan su sueño con un café. Y vuelven a tomar el café dentro de un rato porque vuelven a tener sueño. O sea, nunca tienen el ciclo completo, sino que se repite. Es como un círculo. Las necesidades cambian. Entonces, siempre el mercado está en movimiento. Y eso es lo que busca el empresario, modificar esa situación, porque la gente insatisfecha es la oportunidad que se presenta y trata de atender dicha insatisfacción. Lo que hacen ahora es programarse para mañana. O sea, todas las coordinaciones de ahora se hacen porque mañana empieza el negocio y se empieza sobre pedidos que se hicieron el día anterior. O sea, lo de ahora fue producto del ayer. El producto del mañana es lo que vaya a hacer ahora. Entonces siempre hay acciones repetitivas que nunca terminan y que nunca se agotan. Mientras haya necesidad hay movimiento. Mientras hay insatisfacciones hay movimiento. Entonces eso es función empresarial. Coincide con la acción humana misma. ¿Y en qué? ¿Y en qué se caracteriza principalmente? Es un concepto básicamente. La función empresarial consiste en descubrir, tanto el coordinador externo de mercados como el interno, descubre oportunidades, insatisfacción. Un gerente de recursos humanos dentro de una empresa, ¿qué hace? Básicamente tiene que descubrir las insatisfacciones laborales y resolverlas inmediatamente. Una insatisfacción laboral podría ser que la empresa no provee los materiales necesarios para que un trabajador pueda ejercer con total productividad para resolver problemas. Entonces, si no hace algo el gerente, no se da cuenta de lo que está sucediendo, entonces se crea un mal clima laboral. Y eso afecta a la productividad y la productividad se ve mermada en términos de producción. O sea, tú necesitas gente productiva, pero si la gente productiva no tiene las condiciones laborales, por lo menos mejores que las que había anteriormente, entonces la producción puede ir bajando, a pesar que puedan tener tecnología. O sea, la tecnología funciona porque hay gente que opera la tecnología. Hay alguien que lo automatiza, hay alguien que lo optimiza. Y ese alguien es una persona, es la acción humana. Y el gerente se tiene que dar cuenta de aquellas oportunidades de mejora. Hay una cultura dentro de la organización japonesa que se llama la cultura Kaizen. No sé si han escuchado eso, de la mejora continua, que es una
cultura que te dice, si tú encuentras algo que le permita ahorrar a la empresa, si hay algo que tú le permitas optimizar, algo que se pueda ahorrar a la empresa, tú lo fomentas, tú lo premias. Como aquellos trabajadores que dicen, no, ¿para qué hacer 3 pasos si se puede hacer en 2? Ese paso adicional le genera un costo a la empresa de unos cuantos minutos y esos minutos divididos entre el presupuesto que pagan los trabajadores significa varios miles de soles al día, que multiplicado por el número de días sale un presupuesto, digamos, apreciable para hacer la mejora. Y entonces al trabajador que descubrió que se puede hacer en 2 pasos algo que se hacía en 3, se le premia al trabajador. Y eso significa que el gerente tiene que estar atento a ese descubrimiento. Entonces, los gerentes por lo general de esta cultura Kaizen bajan al llano y empiezan a conocer la realidad cómo opera en las áreas donde él está destinado a orientar, dirigir, ¿no es cierto? Porque ahí descubre que hay ciertas optimizaciones que se pueden realizar y eso le permite un ahorro a la empresa, un ahorro o una mejora en todo caso. Ese se llama el de la mejora continua. Esa es una cultura japonesa, ¿no? Entonces, esas oportunidades que están fuera del mercado y dentro de la empresa es la que se llama talento empresarial. Consiste en descubrir y apreciar esas oportunidades de mejora. Porque así como hablamos de ganancia para la empresa, hablamos de ganancia también para la persona. Un beneficio personal. Un beneficio personal no necesariamente tiene que ser monetario. A veces funciona bien, si es que todas las condiciones están dadas, en darle reconocimientos. Pues, si no sé si habrán visto en algunas locales que ponen el empleado de la semana o el empleado del mes, ese reconocimiento que está a la vista de los empleados, eso también es parte de los beneficios de ser trabajador de una empresa en el cual se le saca los premios de ser el mejor lugar para trabajar, ¿no? Hay una entidad que se dedica a hacer mediciones de cuáles son las empresas que les gusta a la gente ir a trabajar. El premio se llama Great Place to Work, así se llama. Que hacen encuestas anónimas, o sea, la empresa autoriza que a los trabajadores se le hagan encuestas, ¿ya? Entonces entras en su censo ahí sobre cómo la empresa los trata, qué ventajas tiene, cómo mejoró, cómo se siente, qué piensa de la empresa, qué piensa de su jefe, que así. Es una encuesta bastante exhaustiva, ¿ya? Y finalmente, en esa encuesta que es técnica independiente, emiten un resultado y se lo hacen saber a la planta de gerencia general. Y ahí se da cuenta cómo está su empresa por dentro a nivel laboral. Es decir, los trabajadores están bien tratados por nosotros y eso se conoce. Entonces la empresa toma conocimiento de cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, donde deben hacer mejor. Porque saben que el activo humano es muy importante para el desarrollo empresarial. Todavía no hemos llegado a la época que como algunos piensan que en algún momento no va a haber trabajadores y no va a haber robots. Y la pregunta es, ¿quién hace a los robots? ¿No? Si no son trabajadores. Los trabajadores son los robots. Y si dicen, no, pero es que ahí pueden haber robots que crean robots. Sí, pero ¿quién crea esos robots que crean los robots? O sea, siempre están con ese círculo vicioso de que algún día va a ser reemplazado totalmente a los trabajadores por robots. No, no es verdad. Henry Hasley en su libro que se llama La economía, una lección, dice el odio a la máquina, se llama así. Y es esa tendencia a despreciar la máquina porque dice va a reemplazar al hombre, ¿no? Y es cierto, en un momento dado, digamos, de la historia empresarial, cuando entra una máquina sustituye 2 trabajadores. Pero eso es porque ve el caso individual. Pero cuando esa máquina tiene éxito en reemplazar 2 trabajadores y las empresas empiezan a contratar, a comprar máquinas para hacer ese reemplazo de 2 trabajadores, ahí se activa la industria de la fabricación de máquinas.
Y esa industria que va a fabricar las máquinas que van a reemplazar a los trabajadores, van a necesitar trabajadores para hacer las máquinas. Y entonces lo que se pierde en una empresa de 2 trabajadores porque pusieron y contrataron una máquina, esos 2 trabajadores son absorbidos en la industria de la fabricación de máquinas. O sea, es un desempleo temporal. Simplemente uno mira la foto y cree que ahí el desempleo por la máquina es malo. No, es una transición hacia algo mejor. A eso se refiere el tema de los beneficios, ¿no? Nunca, un economista, alguien que se interesa en economía, nunca debe ver el corto plazo, también tiene que mirar el mediano y largo plazo, porque de eso se trata. Si no, haríamos lo que se llama populismo, ¿no? El populismo de derecha, populismo de izquierda, que eso finalmente no ayuda a entender bien por dónde va la situación. Entonces hay que conocer bien cómo funciona la empresa por dentro para saber qué se puede hacer al respecto en materia económica. Si es difícil gobernar una empresa, imagínense, ¿cómo se atreven los gobernantes a tratar de administrar la economía de un país? Si no conoce ni siquiera cómo opera una célula, que viene a ser la empresa, menos va a ser lo de un país, ¿no? Coordinar encima, ¿no? Porque se trata de que todo encaje con todo, ¿no? El proveedor encaje con la empresa con el trabajador con el proveedor de insumos, el proveedor de insumos igualmente coopera con el empresario para llevarlo a tiempo, a su vez el empresario coordina con los distribuidores mayoristas y minoristas, a la vez coordina con el consumidor final. Es decir, ¿cómo va a haber alguien con una mente que va a querer planificar, regular la economía, sabiendo que hay ese tipo de coordinaciones internas que dentro de la empresa no lo puede conocer el gestor político que se atreve a gobernar la economía? Entonces, ¿qué es empresarialidad? Es ese talento que está en todos y que se refiere a la actitud de resolver problemas, la actitud de descubrir oportunidades. El que se concentra en descubrir oportunidades porque está enfocado en la gente. La gente es la que te dice dónde está sus molestias, la gente te dice dónde está sus sueños, qué es lo que pretende mejorar. Entonces, requiere que estés alerta, requiere que estés en una posición máxima para descubrir y escuchar, ¿no? Escuchar, ver, etcétera, las molestias, esos descontentos ocasionales. El que escucha un quejido, dice, ay, mira, esta empresa para que me atiendan aquí hacen cola, mucho se demora el personal para atenderme. ¡Pum! Se te prendió el foco a ti, empresario. Estás mirando esa empresa de este rubro X, ya sé, el problema está en el servicio de atención al cliente. Ya, entonces, si eres un empresario, consultor, que tienes de recursos humanos, tú dices, acá hay una oportunidad porque a las empresas tienen este tipo de problemas de atención al cliente. Entonces hay que enseñarle al personal a coordinar cómo se les habilita para que atiendan más rápido, de manera más, su sistema interno de organización, cómo hace la producción del servicio de atención, dónde están sus cuellos de botellas, etc. Bueno, ahí está el consultor, ahí está la empresa. Ahí entendió bien por dónde viene la queja. Entonces, es negocio. Estar atento es un negocio, porque estar atento significa qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas. Eso es importante, eso es descubrir, es darte cuenta. Y es una información que no todos lo ven, por eso se dice que el empresario es creativo, porque crea una información que antes no existía. ¿Y por qué no existía? Porque no se dio cuenta. Ahora que se dio cuenta, lo ha creado. Esa es la oportunidad es creación, pura creación. Kirchner, que es el favorito, el economista favorito de los austriacos para hablar de oportunidad de ganancia, dice, el ejercicio de la empresarialidad implica una especial perspicacia, alertness, darse cuenta. Es decir, un continuo estar alerta que hace posible descubrir y darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Fíjense, hay un libro completo de él que se llama Competencia y Empresarialidad. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que la empresarialidad es pura información, donde un conjunto de datos revela la esencia del negocio.
Un conjunto de datos revela la necesidad de conocer, de descubrir. ¿De qué manera podés modificar el presente para lograr un futuro mejor? Y eso implica una perspicacia. Perspicacia, el darse cuenta, el estar atentos. Entonces, la empresarialidad se activa por la información recibida. Además de eso, de darse cuenta, una vez realizado el acto empresarial, el acto empresarial es como el epicentro de un sismo, emite ondas. El acto empresarial emite ondas al mercado. Un acto empresarial es decir, miren, se vende el polo a 5 soles de buena tela. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo este emprendedor lograr calidad y a bajo precio? Entonces emite una señal el acto empresarial y todos los emprendedores toman conocimiento de ese acto y dicen, ah, ya sé, por este lado es como lo hace. Entonces yo lo que voy a hacer es mejorarlo de esta forma. Entonces empieza los actos creativos, el darse cuenta que hay otras formas de hacer las cosas para que, recuerden que en los negocios no se trata de diferenciar del otro para que no se confunda con la marca previa, ¿no? Y ahí está, el darse cuenta. Emite una señal. Y en la más potente de todas las señales, porque hay señal productiva, hay señal tecnológica, hay señal de calidad, hay señales que se puede ver, se puede percibir. Y hay una que es la más potente en economía, es el precio. El precio. ¿Qué hay en el precio? Un montón de preguntas y respuestas. Pregunta, ¿qué producir? Te lo responde el precio. Si hay precio, eso hay que producir. Si no hay precio, eso no hay que producir. Te emite la información siguiente. ¿A quién? ¿A quién debo producir? O sea, ¿para quién debo producir? Entonces, el precio se paga bien a personas que lo necesitan, con estas necesidades, etc. Entonces, ya sé que este precio lo paga la gente con cierto nivel socioeconómico de tal edad, me paga esta cantidad. En cambio, este que está menos interesado, que tiene otra edad, otro segmento de la población, otras aficiones, otros intereses, me paga menos. No, me prefiero este que me paga más. Entonces, el precio revela a quién debes vender. Tercero, el precio también te dice cómo debes producir. Este hizo el polo a 5 soles porque él utilizó una tecnología y un tipo de tela que lo consiguió en tal lugar, y esto lo internalizó en su empresa, contrató a un número de personas, le salió tanto, al final el costo le sale menos de 5 soles y él lo vende a 5 soles de buena tela y buena calidad, al menor costo posible por tal contratación que hizo. O sea, el precio de 5 soles revela que se puede producir polos a menos de 5 soles. O sea, te dice ya tres preguntas, 3 respuestas. Otra cuarta, ¿dónde? O sea, ¿dónde lo debo producir? Una fábrica de ladrillo lo tiene que producir cerca de su yacimiento que tiene de arcilla, porque mientras más lejos está de ese yacimiento, el costo de transporte de la arcilla a la fábrica pues aumenta, entonces el costo aumenta y por cierto el precio aumenta. Entonces te dice el precio a dónde debe estar dirigido la fábrica, a dónde debe estar cerca o lejos. Así como hay lugar, el precio también te puede indicar el horario de atención. No siempre los negocios tienen que ser en las mañanas, hay negocios que funcionan mejor de noche. Y el precio te lo dice, se le cobra más en horarios especiales, ¿no? Se le cobra menos en horarios más comerciales. Los vuelos más comerciales son los vuelos más baratos. Los vuelos que no son comerciales son los más caros y eso depende mucho de las horas, ¿no? Como hay horarios, como hay días, fechas especiales, ¿no? Cuando se va a viajar en diciembre, cuando todo el mundo entra de vacaciones en diciembre, entonces el precio del pasaje empieza a subir. Entonces dice dónde, cuándo, a quién, qué, cómo. O sea, el precio te dice todo, te dice las preguntas y te dice las respuestas. Entonces es un número. El precio es un número, es el reflejo monetario de un acuerdo
donde tanto comprador y vendedor externalizan sus valores y ahí se negocia y llegan a un precio de mercado, ¿no? Eso es empresarialidad, darse cuenta de eso, darse cuenta del qué, el cómo, a quién, a qué hora, cómo, cuándo, etc. Ahora, esta empresarialidad, esta empresarialidad que hasta ahora lo que hemos mencionado es libre, puede verse impedida cuando hay barreras de entrada. O sea, ¿cuál es una barrera de entrada? Los colegios profesionales, que son entidades medievales que si no cumple con los requisitos, según la ley mala, de que alguien puede ejercer su carrera o su profesión siempre que esté colegiado, entonces la empresarialidad va a funcionar muy cara, o sea, va a ser menos competitiva y más cara cuando hay colegios profesionales. Cuando tú quitas los colegios, la obligatoriedad que da la ley de contratar a médicos que solamente tengan registro en el colegio profesional, el colegio médico, impide que haya más competencia y con más calidad y al menor precio. Impide eso, porque los colegios profesionales son lugares que hay que pagar para entrar y no todos pueden hacerlo. A ver, Samir. Sí, profe, hasta incluso los colegios profesionales ya no es simplemente para elegir empresas, sino que hasta incluso parece que incluso tienen una rol política, entre comillas, importante, porque, por ejemplo, cuando hubo sobre la pandemia, ¿qué decía el colegio de los médicos? Encierro total, que se encierre a todos. Y Exacto. actualmente con el colegio de abogados, ahora que Villestein postuló por tercera vez y otra vez no la agarró y ha estado de nuevo atrapado con los rojos. Seguramente van a influir más en la política ahora. Sí, los colegios profesionales tienen un rol más que todo político. Se exaltan a ellos mismos cuando sus miembros, uno de ellos pasa a ser ministro, le dan la gran orden de no sé cuánto, ahí lo publican en sus memorias, etcétera, ¿no? Porque dicen, nuestros profesionales han sido gobernantes, nuestros profesionales han sido ministros, nuestros, o sea, se llenan con mucho orgullo, ¿no? De que hayan llegado al Estado para gobernar, ¿no? A ver, Eddie. Buenas noches con todo. ¿Se Buenas escucha? noches. Sí. Sí, sí, Ah, ya. perfecto. Sí, buenas noches a todos, profesor, buenas noches. Sí, esto de los colegios profesionales, sí, pues eso en realidad una gran estafa, ¿no? Uno se termina titulando y ¿por qué le tiene que seguir pagando a otro tercero para que te convaliden que has estudiado, ¿no? Si para eso pues estás estudiando digamos, bueno, en la universidad, ¿no? Y la única que te tiene que validar que tú eres un profesional y de esa casa de estudio y defenderte a capa y espada debe ser la universidad, ¿no? Así es, ¿no? O sea, y todavía, si uno no está al día con el colegio, o sea, uno no está válido para ejercer, ¿no? Qué tal sinvergüencería, ¿no? Pues. Ah, y para colmo, hay que pagar por un club que uno no usa. O sea, ¿quién quiere el club? ¿Quién quiere los servicios de los colegios que están brindando, no? Por otro lado, te quieren hacer más pobre quitándote tu plata, ¿no? Nada más eso, profesor. Sí, entonces los colegios se convierten en barreras de entrada por la ley mala que crean los colegios profesionales para obligar a los profesionales a que se matriculen ahí y paguen sus cuotas. Son barreras de entrada a la empresarialidad. También hay esto de las cuotas de los trabajadores extranjeros, ¿no? También es otra barrera a la libre entrada de profesionales de la gestión empresarial. ¿Por qué? Así como entran productos libremente, ¿por qué no lo hacen de la misma manera con las personas? Que también lo que están vendiendo son mercancías llamadas servicios profesionales. Hay un caso, por ejemplo, el del edificio de Interbank que está ahí en la avenida Javier Prado con la vía expresa,
que fue diseñado por un arquitecto bien famoso austriaco, que no pudo firmar los planos porque no estaba colegiado en el Perú, porque el Colegio de Arquitectos se opuso a que el señor, el arquitecto austriaco, firmara en los planos para darle vida al proyecto, el edificio que ustedes ven ahí. Tenía que hacer, según ellos, tenía que ese famoso arquitecto seguir un año en alguna universidad peruana, arquitectura, para que su título, o sea, a la hora de hacer la convalidación, tuviera valor oficial en el Perú y recién con ese título nacional podía hacerse miembro del Colegio de Arquitectos para que pueda firmar los planos autorizando que se haga o sea que él al final, el dueño de la arquitectura resultó ser un peruano y no un austriaco, por temas de legales. O sea, para que vean cómo las barreras también hay en los servicios profesionales, no solamente en los productos, sino en las personas. Y entonces lo que tratan de hacer para superar esas barreras es crear los famosos acuerdos de libre comercio, ¿no? Estos tratados de libre comercio que ya no son de productos, sino también libre comercio de mercancías, servicios productivos también. O sea, ya estamos hablando de un mercado común. Se puso de moda. En los 90 se puso de moda todos los acuerdos de integración, de ampliación de mercados, las etapas estas de zona de preferencias, arancelarias, pasa a ser zona de libre comercio, después zona de libre comercio, se unifica las aduanas, luego se llama arancel externo común, y luego de ese arancel externo común se pasa a un mercado común, donde ahí recién la mano de obra, los capitales, los empresarios circulan libremente en el espacio de integración. Y después del mercado común viene la moneda común. La moneda común es la unificación de los bancos centrales para dotar de una sola moneda al espacio económico que se ha juntado y que debe todo llevar a lo que se llama la unión económica y monetaria, ¿no? Que ese es el estadio final de ese proceso de integración. Se supone que son economías que estaban aisladas o no estaban integradas, no segmentos dispersos. Lo que hace el proceso político es juntarlos a través de la eliminación de las leyes que impiden que las aduanas sean una sola, ¿no? O sea, así en el comercio, así en el tema monetario, todo eso. Luego, otras barreras que hay a la empresarialidad es, por ejemplo, esto de los certificados académicos. Que una persona que si no ha seguido un curso regular en el colegio no tiene certificado, y los certificados son requisitos para entrar a la universidad. Entonces, ¿qué hacen los que no siguen los colegios, sino el homeschooling? Bueno, matriculan a sus hijos en colegios que tienen homeschooling, o sea, que le permiten hacer educación en casa, con certificado de un colegio que ha sido hospedado ahí la modalidad de homeschooling. O sea, dicen, hacemos homeschooling, pero tenemos el permiso del colegio tal para que extender los certificados. Si tú eliminas ese certificado, haces una revolución ahí, porque significa que ya no es necesario seguir un colegio para ingresar a la universidad, sino que te puedes contratar tu profesor personal y estudias por tu cuenta. ¿Y cuál es la prueba de que sabes o no sabes? Dar el ingreso, pues dar el examen de ingreso a la universidad. Si aprobaste, quiere decir que estás en condiciones. Si no aprobaste, es que no estás en condiciones, no has aprendido lo suficiente. Entonces se volvería un mercado más libre en el punto de vista educativo. Ya la modalidad de escolarización, de estar sentado en una carpeta 8 horas diarias, de lunes a viernes, con una currícula, con varios profesores, que tienes que estar ahí, que tu asistencia y tantito en la universidad también, con 30%, etcétera, ya no tendría sentido, sería más libre, porque justamente los certificados es una barrera administrativa para avanzar en la educación. Y la mejor prueba es los exámenes. Tú das un examen y ahí se comprueba si sabes o no sabes. Pero acá se enfatizan en el hecho de cómo lo has hecho.
no el resultado, sino el cómo. Entonces tienes que acreditar que has llevado estos cursos en tal modalidad, de tal fecha a tal fecha, con un número de horas mínimas, y que eso es lo que te va a dar derecho al certificado. Bueno, esa normatividad, por ejemplo, es una barrera para ofrecer alternativas de educación, ya no en la modalidad de escolaridad, sino en varias formas que la gente pueda aprender y no solamente en eso. Sí, y así vas a encontrar modalidades de enseñanza distintas, ¿no? Y ahí viene todo lo que se llama la educación ejecutiva de estos empresarios de la gestión empresarial, que entran las empresas, está Seminarium, ESAN, universidades que ofrecen posgrado, etcétera, etcétera. Bueno, eso de ahí es también regulado, está también regulado por el Ministerio de Educación. O sea, un diploma solamente puede tener efectos académicos cuando cumplen 60 horas, creo mínimo, 60 horas o más, no recuerdo bien, y que eso es el requisito para que una universidad pueda extender un diploma, que es como una especie de especialización, algo así, ¿no? Pero ese es un límite también a la empresarialidad, porque no puede encontrar otra modalidad que el número de horas. O sea, está enfocado el cómo y no se enfoca en los resultados, el cómo, sino en el qué logra. O sea, ¿qué logras tú siguiendo esta especialización? Se supone que debería gestionar mejor la empresa. Bueno, ¿cuál es la mejor prueba? Bueno, gestiona la empresa. Porque ya ni siquiera los títulos saben, ni los títulos pueden decir mucho, ¿no? Y ahí nomás ven al presidente Castillo. Puede presentar su título de magíster y miren cómo compró una tesis en un lugar. O sea, los papeles ya no acreditan nada. Las regulaciones han hecho de que ya se pierde incluso hasta el respeto por los títulos universitarios. O sea, ya no dicen, incluso empresas transnacionales ya ni piden títulos, lo que piden es habilidad. ¿Tienes la habilidad de hacer esto? A ver, demuéstramelo. Y lo Profesor, ponen a prueba durante una semana. si puedo aportar algo ahí. Sí, dale, adelante. Yo estudio en la Facultad de Matemática y, por ejemplo, antes teníamos varios profesores que eran licenciados para pregrado, ¿no? Y bueno, así ha sido siempre, editaban su clase, ¿no? Cada uno a su modo, hasta que llegó la SUNEDU y la ley universitaria que exige la maestría para dictar en pregrado. Sin embargo, casi ahí es donde parece que es lo que justamente ocurre con el presidente actual, que básicamente varios institutos, universidades dan, o sea, cualquier maestría o simplemente van y hacen maestría en cualquier otra cosa, rápido, sencillo y ya está, ¿no? Y no necesariamente en la especialidad, ¿no? Y varios profesores, por ejemplo, tienen maestría en educación o en cosas que no tienen nada que ver con matemática, que claro, al final no afecta porque ya ellos dictaban ahí años, no hay Claro, problema, tienen años. Sí, pero no, o sea, no mejora eso la calidad, simplemente es Un lanzar requisito títulos así administrativo. como sea, ¿no? Así es correcto. O sea, no asegura, pues, no asegura. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del tema empresarial, que si tú quieres saber si eres empresario, descubre, pues, descubre las oportunidades de ganancia. Ahí está tu mejor título, ¿no? Bueno, entonces, como ideas claves, ¿qué podemos decir? Bueno, la empresarialidad es una función equilibradora. Recuerden que el desequilibrio es la insatisfacción, y lo que trata de hacer el empresario es equilibrar lo que se está desequilibrado, darle lo que necesita la gente para mejorar. En el mercado empresarial, los demandantes es ese empresario que coordina mercados, que es el que contrata a los ofertantes, que son los que gestionan la empresa. Demandante es el empresario coordinador de mercados, el empresario que busca clientes, busca proveedores, articula, etc. Y necesita de un apoyo administrativo, gerencial, por áreas, que él va y busca en el mercado de estos gerentes, que son pocos. Ellos son los ofertantes y el empresario es el contratante. Entonces siempre va a querer pagarle menos al que tiene el servicio empresarial. Entonces es la lógica del demandante, pagar lo menos posible y conseguir máximas metas, logros de estas personas. Y por el contrario, viendo desde el punto de vista del
ofertante, siempre el gerente va a querer más y más beneficios, más reconocimientos, porque esa es su aspiración, por las metas que ofrece a la empresa. O sea, le cobra más a la empresa por el logro que piensa ofrecer a la empresa. Entonces es un mercado medio cualitativo, medio cuantitativo, ¿no? Porque como no se negocia un sueldo por horas, sino se negocia reconocimientos, bonificaciones de acuerdo a los resultados, entonces hay un grupo que son los empresarios coordinadores que va a tratar de pagar menos y hay el otro que va a tratar de cobrar más. Y en esa pugna ahí se negocia. Es un mercado medio complejo, ¿no? No hay cifras que se puedan demostrar. Esta es la tarifa para un gerente. Los gerentes son tan diversos como los trabajadores y no hay una tarifa por gerente. Entonces el precio a pagar por el empresario coordinador de mercados incluye beneficios, remuneraciones, incluso acciones. Le dan acciones como forma de pago. ¿Y cuál es esa lo que le dije en la teoría del agente principal? Que una forma de incentivo es volverlo medio dueños a ellos. O sea, cuando salga un próximo lote en oferta pública de acciones, le dan la preferencia al gerente a que compre esas acciones a un precio, se supone que es menor, ¿no? Antes de que entre a bolsa. Bolsa ya empieza la pugna por querer comprar y puede subir. ¿Y cuál es la contribución de esa teoría? La contribución es volverlos como si fueran dueños del negocio, para que cuiden el negocio y lo rentabilicen al máximo. O sea, maximizar beneficios utilizando la regla de los incentivos. O sea, volverlos dueños significa que una vez que eres dueño, cuiden. Porque si tú eres pagado nada más como un sueldista, no te va a interesar que la empresa crezca porque ya tú recibes un sueldo fijo. Así hagas ganar la empresa, igual vas a recibir siempre lo mismo. Y entonces ahí vienen los incentivos. Si tú me haces crecer en 5% la empresa, yo te pago el 1% o el 0.5% de esos 500.000 que me has hecho crecer mensualmente en ventas para la empresa. Te pago un porcentaje de eso. Ah, qué bacán, dice. Y si tú eres dueño, o sea, si yo te doy la posibilidad de que seas dueño de la empresa, entonces a ti te va a convenir que a la empresa le vaya bien, porque tú también eres parte como dueño de que esa empresa le vaya bien para que las acciones que tú tengas se valoricen más gracias a tu gestión. Entonces, esa teoría del agente principal es muy importante porque le da esas herramientas para que la empresa mejore y los gerentes gerencien mejor, sobre todo aquellos que no son dueños. Y por último, las barreras de entrada que hay al mercado empresarial son aquellos requisitos que pone la ley, como esta que hemos puesto de los colegios profesionales, los certificados de educación, las cuotas de extranjeros, etcétera, que no ayudan a que las empresas sean más óptimos en su uso de sus recursos, ¿no? No desaprovechen, pero tampoco desperdicien. El punto óptimo está ahí, entre esos dos, ¿no? Bien, bueno, información sobre qué lectura tienen el de Kirchner, que es un libro bien clásico de él. El otro libro, El proceso de mercado, Market Process. Estos dos también son buenos, Nicolas Foss y Peter Klein. El libro se llama Organizing Entrepreneurial Judgment. Este es otro libro bueno. Hay otro de Sultan Axe, Handbook of Entrepreneurial Research, Peter Bottke, Entrepreneurship and Development, Causa y Consecuencias. Otro libro muy bueno en este tema es The Philosophical Foundation of a Radical Austrian Approach to Entrepreneurship, y el conocido Jerry Ellick, de la economía austriaca a la administración basada en el mercado. Eso búsquenlo, eso lo pueden encontrar en PDF. Creo que el de Nikolai Foss y Peter Klein, creo que es libro, lo va a encontrar en Amazon. Bien, preguntas antes de despedirnos, última clase, y después quisiera sus testimonios del curso. ¿Preguntas?
A ver, Eddie. A ver, profesor, si la última parte, la certificación la certificación es una barrera para el emprendimiento a la hora de contratar. Siempre que sea obligatorio. Ya. O sea, por ejemplo, una empresa dice, quiero que tú me certifiques que eres un profesional. Si la ley dice que para ser un profesional tienes que estar colegiado, ya esa certificación obligada, que tienes que pasar por un colegio profesional, etcétera. Esa es una barrera de entrada. Claro, entonces tiene que ser un protocolo o tiene que tiene que nacer espontáneamente de aquel que demanda el servicio, ¿no? En otras Sí, palabras, ¿no? De manera pide, pues, espontánea, ¿no? sí, a veces Ya. piden, dame referencia de persona. Entonces la persona viene a hacer tu certificación. Entonces llaman a la persona y le preguntan, ¿y qué tal es Eddie Laván? ¿Ah? ¿Qué tal ha trabajado contigo? ¿Qué tal es? Entonces el evaluador del Departamento de Recursos Humanos va anotando todas las cualidades que el recomendador que tú le pusiste ahí en tu hoja de vida, tú pusiste un recomendador ahí, lo llaman y le preguntan, ¿y qué tal es Eddie? Entonces le cuenta, ¿no? Y dice así, un chico tal, que tiene estas actitudes, conoce esto, tiene esa habilidad, todo. Ah, y entonces el evaluador de recursos humanos toma nota y va armando tu expediente, ¿no? Esa es una forma, ¿no? La otra, la que están usando ahora último, es la de, tú dices que eres bueno en matemáticas y que quieres postular para el área de contabilidad. Ah, ya, entonces te vamos a evaluar durante una semana, o menos días, tal vez 2 días, 3 días. Te queremos ver en vivo cómo te desempeñas. Entonces eres como un ratón de laboratorio, ¿no? Que no ves tú ahí las cámaras, pero tienes un evaluador que viene a ser el jefe a quien reportas. Tienes ahí los espías, trabajadores espías, o sea, hay compañeros de trabajo que después le van a preguntar a él, ¿y qué tal es él? ¿No? Cámaras de arriba abajo que te miran cuál es tu ambiente, cómo te desempeñas, cómo te relacionas. Entonces ya con esos elementos ya en vivo, ya tienen ahí toda la información que querían ellos de ti. Ya no es el papel lo que habla es tu acción humana ahí. Ahí ellos descubren quién eres. Ok, ya son varias formas Claro, cada empresa tiene su modalidad de evaluación, ¿no? Eso no quita de que el que oferta su servicio no se pueda certificar de todas maneras, ¿no? Es como No, un plus, porque ¿no? De todas maneras, ¿no? sí, depende pues a qué empresa postula. Las empresas, hay empresas que sí te van a pedir papeles, de todas en realidad, ¿no? Te van a decir, vaya, dame tu identificación, cédula de identidad, cédula de partida de nacimiento, a tus antecedentes penales, tus antecedentes policiales. O sea, hay cosas que sí, por razones de seguridad, ¿no? Pero si hay leyes que obligan, usted no puede contratar a él a menos que tenga título universitario. O sea, leyes laborales, ¿no? Que están por ahí regulando. El certificado, por ejemplo, dice un alumno que de la universidad lo quieren contratar para prácticas preprofesionales. Entonces tiene que buscarse a alumnos universitarios que tengan un departamento que a su vez le haga seguimiento al alumno, porque está haciendo preprofesional, no es profesional, sino que está haciendo, y que tiene que la universidad designar a un tutor para que le haga la evaluación de lo aprendido, etcétera, y le dé el informe al Ministerio de Trabajo sobre el desempeño de este alumno que todavía está en el octavo y que está laborando en una empresa, y el mismo Ministerio de Trabajo sella el informe y se lo entrega a la empresa. O sea, es una burocracia que se supone lo único que quería la empresa era entrenar a una persona, a un chico que estaba ya por salir a la universidad, para que vaya cogiendo las habilidades de la empresa y adaptarlo. O sea, es un poco como ponerlo a imagen y semejanza de lo que quiere la empresa para él.
Entonces tiene que pasar por una burocracia de la universidad, del Ministerio de Trabajo, y que tiene que darle el informe sellado, reglamentado. Uy, es un problema contratar preprofesionales. Y eso es porque, digamos, dicen los evaluadores, los gerentes de recursos humanos, es mejor tener a un joven ya antes de formarse que tener a uno formado, que es más costoso, porque como hay ciertas habilidades que tiene que desaprender y aprender, es más tedioso, toma más tiempo que uno que lo agarra desde abajo, que lo puedes moldear bien, ¿no? Que son Ok, oportunidades diferentes, ¿no? correcto, profesor. Ese es el ejemplo de recursos humanos. Hay para contabilidad, por ejemplo, contabilidad, ¿qué exige? La normatividad para hacer declaración de impuestos se tiene que basar sobre un sistema contable basado en el NIF, NIF creo que se llama, algo así. Es un sistema internacional de contabilidad que la SUNAT, para efectos de declaración de impuestos, tiene que estar codificado de tal manera que el funcionario de la SUNAT, a la hora que le pida papeles por un tema de fiscalización, pueda identificar claramente las cuentas de la empresa conforme a la contabilidad empresarial estandarizada, ¿no? Sobre cómo debe clasificar sus gastos, sus ingresos, sus activos, su pasivo, su balance, sus estados de pérdida, ganancia, su flujo de caja y toda esa normativa internacional para declarar impuestos. Entonces ahí entra qué cosa es gasto productivo, gasto de representación, gasto administrativo, todo eso está codificado. Y son cosas que les obligan a las empresas a realizar. O sea, no se estandarizan porque les es más ventajoso desde el punto de vista del sistema que ellos quisieran optimizar, ¿no? Sino porque la obligación tributaria les, digamos, le induce a adaptarse a determinados pactos internacionales que suscriben las autoridades tributarias con esas organizaciones internacionales que llevan la contabilidad, la estandarización de la contabilidad a nivel internacional. Y ahí vienen los temas de los precios de transferencia, ¿no? Que son estipulaciones sobre cómo cobrar precios que ponen a nivel de matriz para recuperar inversiones a nivel tanto local como internacional. O sea, que no es lo mismo que fijar precios a nivel local cuando no tienes matriz, ¿no? La matriz tiene unos precios que transfieren la información a la, digamos, del local a la matriz y que cuyo precio permite compensar pérdidas por un lado y ganancias por el otro, y a la hora de declarar impuestos, resulta que la declaración de impuesto a pérdida lo presentan para el caso donde las ventas en determinado país cayó, pero eso no es lícito para las autoridades tributarias, porque eso es para la realidad de la matriz, cuyo efecto de la, digamos, de la gestión es diferente a la gestión que hace una subsidiaria en el Perú, ¿no? Entonces el precio no sería igualmente equivalente a lo que se pone en el Perú con la matriz, ¿no? Y lo que hace la matriz es decir, para declarar impuestos, hace su flujo de caja, multiplica las cantidades producidas, multiplicadas por el precio de transferencia, o sea, ese precio promedio que ellos estipulan, y en lo cual la subsidiaria recibe una cantidad de ventas que la traslada a la matriz, y esa es la declaración de impuestos, que ingreso menos costo, menos gasto administrativo, menos gasto financiero, sale la utilidad, y esa utilidad la tiene que declarar ante el país, que en este caso es el caso del Perú, ¿no? Entonces, esa contabilidad que lleva un país A para presentarlo a un país B es a través de esos sistemas contables que te he mencionado, pero con un método de cálculo sobre los ingresos que se llaman los precios de transferencia. O sea, que son precios que a veces lo unifican de diferentes lados, lo dolarizan y empiezan a repartir por cada subsidiaria cuánto es lo que se vendió, a qué precio, etcétera, ¿no? Y que no refleja el precio que ellos pusieron al momento de vender el producto. O sea, para efectos de declaración de impuestos, ojo, no para efectos de la boleta de pago, eso no, eso es otra cosa.
Bueno, esas son, para que vean, barreras de entrada, barreras de gestión, de la mejor oportunidad, de hacer negocio, etcétera, que a veces vienen reguladas, etcétera, ¿no? Porque hay que declarar impuestos, porque hay que cumplir con la autoridad laboral, porque hay que cumplir con la autoridad educativa, porque hay que cumplir con las autoridades de los colegios profesionales, incluso de la sanidad también, ¿no? El tema ocupacional, que ahora así nomás ya no se puede permitir que los trabajadores trabajen más de 8 horas, que los asientos tienen que ser ergonómicos, que tienen que saber lo que es el letrerito de salida, que tienen que saber dónde está la escalera de incendios, cómo sé yo, dice la autoridad, que ellos saben sobre salud ocupacional. Entonces tienes que a los trabajadores hacerles firmar como una especie de declaración, que puede ser en línea o papel, donde ellos declaran a conocer los reglamentos de lo que se llama, hay unos que le dicen por accidentes de laborales, así, accidentes laborales, accidentes eléctricos, que tiene que estar señalizado, los tomacorrientes, y saben ellos dónde está el tomacorriente, todo eso tienen que firmar, imagínense, hasta en eso se han metido las leyes. Bueno, esos son barreras, ¿no? Barreras de gestión, de empresarialidad y todo eso. Cada vez se van metiendo. Por ejemplo, el otro, el del compliance. ¿Ustedes han escuchado eso? Del compliance. Compliances, es así. Que es una normativa que se llama el tiradedos. O sea, un trabajador puede tirar dedo si es que se está comprobando, si él les ha escuchado, han concertado precios, según una llamada telefónica, escuchó que su jefe hablaba con una competencia por ahí para ponerse de acuerdo en fijar un precio, y que él puede ir rápidamente a Indecopy de manera anónima y delatar quién es su jefe, la concertación de precios, así tipo espía, así como la misma KGB, la policía política en los países comunistas, así que tiraban dedos del vecino si el vecino se reunía o no con varios dentro de su casa en las noches, así. Bueno, igualito están haciendo con el tema de las empresas internamente. Se les dan unos premios, unos bonos, unos pagos por delatar a los empresarios que se atrevan a concertar precios, a coordinar con otros empresarios, eso sí, ¿eh? Se llama compliance. Eso en materia de precios. El otro, igual, si conoce usted algún delito que está cometiendo su jefe o algo así, que se pueda probar, y usted puede llamar de manera anónima a tal teléfono y puede delatar a su jefe. O sea, lo ven como unos futuros delincuentes los empresarios, imagínense, bastante ha llegado la autoridad, miren. Así estamos. Eso ¿por qué? Porque la CONFIE, en nombre de los empresarios, Perú firma esos pactos pues, de las Naciones Unidas, de responsabilidad social, del objetivo de la ONU del 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo, todo eso, pues, eso, y en eso se han metido los empresarios. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, ahora quisiera sus testimonios. A ver, quisiera saber qué les pareció, cómo podrían, digamos, decirme las mejoras, etcétera, ¿no? Siempre es bueno dejar testimonios para la mejora, para la gente, ¿no? Para que se animen a inscribirse al curso, ¿no? A ver, Eddie. Bueno, profesor. A ver, con respecto al curso, lo felicito, profesor. Eh, es una perspectiva totalmente distinta de lo que uno puede escuchando de la narrativa acerca de lo que debería ser la economía políticamente correcta, ¿no? ¿No? Por mi parte, muy agradecido, aprendiendo desde la primera clase que el empresario no tiene que tener miedo, el empresario libre sobre todo, ¿no? Si estamos hablando de él, ¿no?
estamos empezando por la primera clase que hablaba de la supremacía moral del empresario, ¿no? Hacer el ejercicio correcto de la empresariabilidad, no usar al Estado para lucrar, porque eso sería algo totalmente inmoral y sin ética, ¿no? ¿No? Eso es un buen punto, ¿no? Empezar, eso me gustó del curso, empezar a hablar de valores y principios, sobre todo que es algo que no se escucha, que no se toca, ¿no? O sea, todo de frente se reduce a escuchar solamente producir, enriquecerse, pero ¿y qué pasa con la parte, pues, que es fundamental, ¿no? Para poder hacer las cosas de manera correcta y buena, hablar de la moral, y eso lo felicito, profesor Tapia. La verdad que sí, no se escucha para nada, ¿no? Y es lo mismo como también cuando uno ingresa a la universidad o cuando en el trabajo también no se escucha nada de eso, ¿no? O sea, la primera, yo creo que está muy bien centrada, ¿no? La primera charla que se debe dar, primero debe ser de valores y principios. Es lo primero, ¿no? Y ahí totalmente agradecido de escuchar eso. Después la seguidilla de los siguientes cursos también ha estado también muy bueno, ¿no? Aprender a que uno tiene que permitirse y encargarse de uno mismo a querer competir, aprender a que es totalmente correcto que exista diversidad, que exista competencia y que eso nos ayude a exigirnos a nosotros mismos a llegar a ofrecer mejor calidad y más excelencia en las cosas, ¿no? Y eso es totalmente sano y es correcto. Está muy bien eso, está muy bien. Es un mensaje totalmente distinto, ¿no? No al mensaje continuo que te obliga pues a ser mercantilista, ¿no? Hay gente que dice que está orgullosa, pues dice, no, si yo soy proveedor del Estado, y se golpea el pecho todavía, pum, pum, se golpea el pecho, no, soy proveedor del Estado. Ah, qué bonito, pues, ¿no? Con el dinero de todos los demás hago plata, ¿no? Pero y tu capacidad de generar algo distinto a través del emprendimiento, ¿dónde queda entonces, no? Y para mí es totalmente loable y muy agradecido con ese tema, ¿no? Y de ahí, bueno, los demás temas no se quedan tampoco atrás, ¿no? Pero como le digo, lo aplaudo bastante el tema de tocar primero la moral, también no tener miedo a ser un empresario correcto desde la moral, aprender también que el emprendedor, el empresario siempre está por encima del gobierno y el gobierno está a su servicio, ¿no? Totalmente correcto, ¿no? Ese es el ejercicio por dejar bien claro que somos nosotros los que mandamos dentro de la sociedad si hablamos de todo lo que es una economía de mercado, ¿no? Sobre todo el libre mercado, ¿no? Nada más, profesor. Muy agradecido y muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti, Eddie, por tus palabras. Ahí queda el testimonio tuyo grabado. Bien, ¿alguien más quiere testimoniar sobre lo aprendido? A ver, Johnny. Profesor, buenas noches con todos. Sí, muy importante para mí tomar este curso porque acá en Gamarra mayormente trabajamos así por la experiencia, empíricamente, ¿no? Y hay veces cometemos errores quizá por falta de conocimiento en microeconomía, ¿no? Y muchos negocios también se van a la quiebra y la gente se desanima, ¿no? Le va mal quizá por cometer errores. Como yo también me he cometido algunos errores por desconocimiento, ¿no? De los fundamentos de la microeconomía, ¿no? Y para mí es muy importante eso y he aprendido más y ahora voy a mejorar porque yo me dedico al negocio, a emprender, ¿no? Es muy importante y más bien sería bueno que se difunda más, ¿no? A nivel nacional estos tipos de cursos, ¿no? Para que los emprendedores no tiren la toalla, porque yo veo que muchos, yo conozco muchos que le va mal y ya
se desanima, ¿no? Quizá por falta de un poco de conocimiento, ¿no? Es importante aprender. Y acá también en Perú no se valora mucho a los empresarios. Acá ser empresario es arriesgarse bastante, profesor. Se arriesga mucho. Y acá el Estado corretea. A veces tú pones un pequeño negocio, ya te están correteando, te están poniendo trabas. Si recién estás empezando, ¿no? Eso no. Se debería cambiar la política acá, por lo menos dejar un tiempo hasta que el negocio progrese, crezca, y ahí recién se podría formalizar, ¿no? Con las UNARES, ¿no? Eso es lo que yo veo. Muchas gracias, profesor, por su curso. Es muy importante para mí. He aprendido bastante. Ok, muchas gracias, Johnny. Bien, ¿alguien más quiere aportar un testimonio? Profesor. A ver, Samir levantó la mano, Adrián quiere hablar, no sé quién quiere hablar primero. Ya, a ver, le doy el pase a Samir primero. Ya, la verdad, estas clases sí estuvieron bastante interesantes porque llegué a aprender algunas cosas más detalladamente sobre la economía liberal y todo eso. Hasta incluso aprendí mejor aprendí ahora a tener ya mejores argumentos cuando cuando ya entre el campo de batalla, ya sea en debates, incluso ya cuando el partido de evolución ya esté registrado en el registro de Jurado Nacional de Elecciones, llegar a postular y ya ahí dar más, dar más énfasis a mis argumentos y todo eso. Incluso si es que llegara al Congreso, también me va a servir bastante para poder refutar y así convencer mejor a los congresistas, a los demás que no tienen la misma línea política en votar a favor de nuestras reformas políticas y económicas. Ah, Y, es, y estas clases también me han servido para aprender acerca de cómo se llega a hacer, hacer los negocios, llegar a incluso cómo, cómo generar más empleo sin necesidad de saturar tampoco los empleos, porque como usted mismo enseñó en la clase, si, si una empresa contrata un montón de personas, pero esas personas no son productivas o producen poco, más va a hacer quebrar mi empresa que ayudar a que crezca más. Muchas gracias, profesor José Luis Tapia, por estas clases y esperemos que le vaya bien en todo. Y gracias también a usted, todos ustedes, compañeros, por haber estado acá haber estado acá. Fue un gusto, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Samir, muchas gracias por tus palabras. Bien, Adrián, creo que quería... Sí, bueno, buenas noches, profesor. Primero que nada, agradecerle por las clases, han estado bastante interesantes. Yo en lo personal ignoraba completamente mucho de de la teoría de la economía libre, del empresario libre, ¿no? Concuerdo con lo que mencionó Eddie al inicio, de lo importante que es la moralidad detrás de todo ello, ¿no? Antes de desarrollar el tema en adicional. Es para mí nuevo también porque muchos de los textos que uno lee o los cursos que uno lleva a veces en las mismas universidades es la misma visión que se propaga por todos los medios, ¿no? Lo que se conoce como algunos llaman keynesianismo, ¿no? El Estado que interviene, ¿no? Como se ha mencionado muchas de las políticas que hay o leyes que supuestamente buscan proteger o mejorar las cosas, solo generan lo que o mercados negros o en algunos casos eh, procesos así para deshacerse de lo administrativo, ¿no? Como lo que se mencionó hace un rato de la exigencia de maestrías, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay universidades así que sacan cualquier cosa, bueno, ya ahí está tu maestría, puedes continuar trabajando, ¿no? Dictando en pregrado. O sea, trae más problemas que soluciones a veces cuando se meten así con tintes políticos en lo que no les corresponde. Y bueno, solo desearle éxitos, ¿no? En
tanto en la parte, en su partido político, como también sus cursos. Y bueno, espero que pues no solo que haya más cursos que siga dictando y que pronto haya más gente que también se involucre en los mismos y vea que pues en realidad eso no son ideas pues nuevas, como en algún momento mencionó. Ahí vemos la bibliografía, muchas cosas se han escrito hace incluso algunas décadas, ¿no? Y es este redescubrimiento de esas ideas creo que son de esas que sí vale la pena rescatar hoy en día, ¿no? Y dejar aquellas nuevas que realmente no están aportando mucho o nada incluso. Bueno, gracias nuevamente y espero pues mis mejores deseos para usted y los demás compañeros aquí presentes. Ok, muchas gracias, Adrián, por tus palabras. De nuevo agradecidos. Si hay alguien más que quiera dejar testimonio de su participación en el curso, lo puede hacer en estos momentos. Profesor, ¿me escucha? Por favor, te podrías pegarte bastante bien al micro porque se te escucha lejos, lejos, lejos. Sí, porque no voy a hacer que hable y no salga nada. No, ¿Ahora sí, sí. mejor o? Sí, sí, está mejor. Ya. Bueno, particularmente, sí, definitivamente, para mí la economía es una ciencia que siempre me llamó la atención, pues considero que sus leyes tienen repercusión directa con nuestro quehacer diario, es decir, con nuestras vidas, ¿no? Descubrí al profesor José Luis Tapia en YouTube y a través de ese medio he podido llegar a este curso, ¿no? Así como, la verdad le doy las gracias, profesor, llegué a la clase 7, pero estas 7 clases muchas de mis dudas y inquietudes han sido absueltas de distinto modo, no solo por las cosas la forma en que se ha desarrollado, sino también por las preguntas de mis propios compañeros de clase. Profesor, muchas gracias por su paciencia, porque siempre está ahí para responder nuestras dudas e inquietudes. Definitivamente recomiendo que quienes quieran tomar este curso lo hagan. Uno nunca termina de aprender, siempre estaremos aprendiendo cosas nuevas cada día, pero puedo dar testimonio de que este curso me ha sido muy útil, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras para nuestro curso que ya finaliza el día de hoy. Bien, Ángel, te escuchamos para terminar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. De verdad, yo estoy recontra súper agradecido porque aprendí nuevas cosas. Acá yo tengo lo archivado, todas las hojas, ya, y todas las enseñanzas tengo lo grabado. Así que no soy experto en memorizarme todo el curso, pero sí me ha dejado algo muy importante, sobre todo los valores, la honestidad y todo el tema, ¿no? Por ejemplo, el empresario está encima del gobierno, todo el tema. Pucha, pero excelente porque a la verdad, eh, como te puedo decir, toda mi experiencia, trayectoria, como le dije en un curso, yo soy un ex campesino, un provinciano, que vengo desde la montaña de 3.200 metros de altura, que nunca aprendí casi nada en el colegio ni en la primaria. En otras palabras, a cucachos aprendí y sigo aprendiendo muchas cosas, pero gracias, de verdad, sobre todo a Dios, a muchas cosas me ha transformado, muchas cosas sigue siendo abierto mi memoria, mi corazón. Y de verdad yo agradecido, de verdad, de ti, profesor, agradecido porque hay una amiga que me ha recomendado de ti. Y yo sí conoces a esta amiga Precia, Claro, Precia, claro, sí, sí, sí. ya una buena amiga. Así que, como te puedo decir, también es otro tema, el tema política, aparte de la enseñanza. Excelente, de verdad me buscaba muchas veces como humano, como cualquier ciudadano, buscaba la verdad y creo que haya a la verdad, ¿no? Toda la política está basada en la palabra de Dios.
Eso es lo que más me importa. Así que tu liderazgo va a seguir adelante, profesor. Jesús es el mejor líder y estaba dispuesto a enseñar, estaba dispuesto a tener paciencia con todos. Así que nosotros vamos a dar testimonio por ti, profesor. Y yo no he visto tu jactancia de ti. Así como Jesús también nunca se jactó lo que hacía, nunca se jactaba lo que hacía como un líder. La gente, el pueblo le daba testimonio de lo que hacía Jesús. Así que, profesor, yo te doy la bendición total y hasta llegar al palacio, profesor. Gracias por todos, gracias por todo el curso. Voy a seguir aprendiendo más y en realidad estoy adquirido libros y sigo estudiándola. Me estoy metiendo full a la política. La verdad no sé, porque quiero hacerlo por el bien de mi país, por el bien de mis futuros, de los futuros jóvenes que vienen. Y yo tengo dos jóvenes, por eso voy a luchar. Eso es lo que te quiero decir, profesor. Gracias. Gracias de verdad, muy agradecido por el curso, por todo el curso que nos has enseñado, de excelencia nos has enseñado. Es todo. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Bien, nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Nos cruzaremos en el camino y que tengan una bonita noche. Y bueno, Dios los bendiga enormemente a usted y a su familia, a todos los que los quieren. Chao. Listo, Ya, profesor. profesor, hasta luego. Hasta otra Buenas noches, otra profesor. oportunidad, compañeros, Hasta profesor. otra Hasta otra. oportunidad. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, profesor. Cuídense. Chao, muchas gracias a ustedes. Ya, profesor José Luis Tefe, muchas gracias. Nos vemos.